Gracias a la crisis del petróleo, hace más de una década los Estados Unidos se volcó política y productivamente al etanol de maíz. Hoy tiene 220 plantas instaladas y aprovecha el etanol en sus naftas, el DDGS para la ganadería y el dióxido de carbono para la industria. Verdadero agregado de valor en origen que da sustentabilidad al sistema. Hace 10 años que Estados Unidos favorece a través de políticas el desarrollo de plantas de etanol. Un equipo de AgroTV visitó la Lincoln Way Energy, una de las 220 plantas que funcionan en pleno cinturón maicero. Allí el gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto para Latinoamérica Sur, Patricio Gunning, analizó la evolución que tuvo la producción de etanol en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos, hace unos 10-12 años, el gobierno americano decidió políticamente tomar un emprendimiento de darle un impulso muy fuerte al tema de etanol con base en maíz. Esto redondó que en los últimos 10 años, 12 años, haya hoy en Estados Unidos aproximadamente 220 plantas de etanol que están en su capacidad máxima. Hace 10 años para atrás todo el maíz de Estados Unidos se exportaba. Hoy hay un gran porcentaje que vuelve a las comunidades. Ese maíz está, digamos, comprándose en las comunidades del medio oeste americano en plantas de etanol. Estas plantas de etanol tienen inversiones generalmente de inversores locales, productores grandes que se congregaron para hacer las plantas. Tomaron créditos y tomaron riesgo por entre 50 y 120 millones de dólares por planta. Y hoy por hoy hay un desarrollo no solamente del negocio de etanol, sino de las comunidades que estas plantas están situadas. No solamente desde el punto de vista de la cuenta de resultados de esa planta, sino los camiones que entran, los que salen, toda la industria bioquímica que está relacionada con esto y obviamente todo el personal que trabaja en las plantas de los pequeños pueblos desde el Midwest están totalmente asociados y bueno, hay un derrame de agregado de valor en el medio oeste americano, no así en las grandes ciudades. ¿Y cuáles son los procesos que conlleva el maíz desde el momento de la cosecha hasta que en 72 horas se obtiene el etanol y todos sus subproductos? Técnicamente el maíz entra a una planta de etanol y por cada tonelada de maíz sale 400 litros de etanol y unos 300 kilos de DDGS, que es una especie de lo que reemplaza al maíz en la cadena forrajera animal, más dióxido de carbono. Este proceso dura 72 horas, como dijiste vos, y tiene un proceso de destilación en el cual entra el maíz, ese maíz es molido, es destilado, por un lado sale etanol, por otro lado dióxido de carbono y por otro lado el DDGS, que son los granos destilados secos, que son los que se utilizan para la alimentación animal, como feedlots, tambos, pollos y cerdos. Lo más importante del DDGS es que tiene un porcentaje de proteína muy similar al de la harina de soja, un porcentaje de aceite mucho más superior y obviamente fibra, mientras que la harina de maíz o el grano de maíz tiene un porcentaje de proteína bajo y un porcentaje de almidón muy alto. Lo que es el DDGS es todo el grano de maíz menos el almidón que se transformó en etanol. Gunning contó cómo trabaja Monsanto desde el breeding para lograr maíces con un mejor rendimiento para producir etanol. Estados Unidos hace 10 años o 12 años y en la Argentina hace 2 campañas que estamos caracterizando los híbridos en función de la cantidad de almidón que podemos brindar a esa planta de etanol por hectárea. Ese es un poco lo que estamos trabajando en Monsanto. Nosotros no vamos a entrar en el negocio del etanol, nosotros lo que queremos es llevarle al productor la mejor solución desde un híbrido que tenga mucha más producción de almidón por hectárea para que pueda hacer una eficiencia muy grande esa cantidad de almidón en la planta de etanol cercana en cualquier pueblo, como puede ser Río Cuarto, Villa María o cualquier lugar de la Pampa bonaerense o de la Argentina. Generalmente las plantas de etanol lo que hicieron en Estados Unidos o lo que van a hacer en Argentina es incrementar la demanda de maíz. Eso no quiere decir que va a subir el precio. ¿Por qué? Porque hoy tenemos 19-20 millones de hectáreas de soja potenciales y 4 millones o 5 millones de hectáreas de maíz. O sea que hay mucho por crecer en maíz sin aumentar el precio del maíz. ¿Esto qué quiere decir? Que la rotación que vamos a tener con soja va a ser importante y las toneladas de soja que vamos a producir en la República Argentina va a ser iguales. ¿Por qué? Porque después de un maíz tenemos un incremento de rendimiento del 14, 16, 18%. Desde la cadena de soja esto va a mejorar ese rendimiento y obviamente vamos a mantener un nivel sustentable en la Argentina para, en función de aumentar el área de maíz. ¿Y cuáles son los valores que hoy tiene el etanol en el mercado versus los derivados de fósiles? El precio del litro del etanol y de la nafta es muy similar.
Lo que va a pasar es que en el corto o mediano plazo nosotros vamos a solucionar parte de la matriz energética que tiene la República Argentina. Si nosotros tuviéramos más etanol en la Argentina, pudiéramos cortar las naftas y solucionar de forma sustentable este gap que tenemos con las naftas en el corto o mediano plazo. Y si hablamos de sustentabilidad, ¿cuáles son los niveles de emisión que tienen las plantas de etanol en todo su proceso? Una fábrica de etanol o el proceso de la cadena de etanol aproximadamente produce entre un 21 y un 43% menos de emisiones de gases de invernadero en función cuando lo comparás con la industria del petróleo. Básicamente son números muy duros que salen de Estados Unidos. Esta planta que está a nuestra espalda está produciendo 210 millones de litros de etanol. Eso quiere decir que está comprando 70.000 hectáreas, 80.000 hectáreas en la región. El panorama complicado para el maíz en Estados Unidos, producto de la sequía, es uno de los temas que preocupa a quienes invirtieron en el desarrollo de este biocombustible. Todo sigue en la dirección de aumentar el área de maíz para producir más, para conservar más y para mejorar la calidad de la vida de la gente. No vemos por qué esto es un tema a contramano de lo que estamos haciendo. O sea, invertir en una planta de producción en Córdoba de 1.500 millones de pesos es parte de lo que nosotros creemos en el largo plazo de Argentina. O sea, producir muchas más hectáreas de maíz para poder hacer una buena rotación. Y cuando se tiene un excedente, ¿qué se hace con los niveles de producción del DDGS? ¿Se consumen o se exportan? Más o menos el 30% del DDGS de Estados Unidos se exporta a China. Nosotros en Argentina tenemos una gran oportunidad para consumir este DDGS o para exportarlo a países limítrofes que son deficitarios, o en áreas de maíz o en consumo como es Brasil. Suma de todos lados. Da soluciones a la matriz energética argentina, valor agregado en origen, hay sustentabilidad y aumento de área de maíz, o sea que cierra por todos lados. No vemos desde Monsanto un escollo en aumentar las plantas de etanol en la Argentina para aumentar el área de maíz. Además de etanol, del maíz se obtienen como subproductos DDGS, que sirve como insumo para la alimentación animal, y dióxido de carbono, con el cual se puede obtener urea. Gunin cuenta cómo trabaja Monsanto para desarrollar el cultivo de maíz y la producción de etanol en la Argentina. Las plantas van a seguir abastecidas porque en Estados Unidos la demanda sigue creciendo, o sea, el área de maíz va a seguir creciendo a nivel mundial, entonces hay una demanda que va a seguir estando. En Argentina particularmente, esta sequía, bueno, sabemos que es coyuntural, sabemos que los precios son muy buenos, pero es una gran oportunidad para poder volcar esta experiencia de 10 o 12 años en Estados Unidos en Argentina.